Escucha la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Identidades. Las lenguas son un tesoro nacional que expresa lo que somos. Nisitzak ini ahmuch. Ahnium pekin apasita wawane nisitzak iukohpumi uba tebihto kuntu ishmuch baka ayan tuti río. Yuyelvi kada. Aneba chunchum an achet ishilauhet mach ololet mach ka ninoma pitzilum ikapatba tsutsune ikachich kan une ukupun. Aluyubin ni tamba ni shmuchba akoli toshuhut. Mach totsole sinisitzak ukaka albi que ya chichan tontujo imbapa. La icotea y el sapo. Un día salió a pasear la icotea y se encontró de repente en el camino con el sapo que siempre está en la orilla del río y le dijo así: tú siempre estás sentado, siempre mojado, eres muy feo y no te quieren, no como yo que soy muy bonito. Mi concha es muy dura y cualquiera me desea. Al escuchar estas palabras el sapo se puso muy triste. No podían creer que la icotea le dijera eso, pues siempre estaban juntos en el mismo arroyo. Muy buenos días, esto es Radio INA, un servidor Heriberto Sierra les da la más cordial bienvenida. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Lingüística y la Dirección de Medios de Comunicación, los invita a acompañarnos a la emisión del programa en el que hemos invitado a Benjamín Pérez González y a Santiago de la Cruz para platicar sobre el Chontal de Tabasco. En esta segunda parte vamos a seguir platicando sobre su relación. Una aclaración para nuestros amigos radioescuchas, que a ver si Santiago nos puede hacer la aclaración. ¿Qué es la icotea? ¿Es una especie de qué? Es una especie de concha, es icotea, clasificado como dicen en las comunidades de Tapotzingo, o se identifica como dicen clase de tortugas. Un tipo de tortuga. Tipo de tortugas. Sí. Ok. Bueno, eso nada más era para aclarar. Está muy bonito el relato, es del libro de Laya. Bueno, platíquenos un poco, a ver, Santiago, ¿cómo es el trabajo, cómo es tu colaboración con Benjamín? Cuando ustedes dicen, me voy a sentar a trabajar, vamos a hacer transcripción, vamos a hacer grabación, ¿cómo es esta experiencia de trabajo, de colaboración con Benjamín? Esto es un trabajo que se lleva a cabo dentro de mi comunidad, en donde pues tenemos que presentar de alguna manera cuál es el objetivo de hacer este trabajo a las personas que vayamos a entrevistar, y así mantener una amistad, como dicen, directamente, y pues de ahí empezamos a dialogar, si es posible, a la lengua, que obviamente aquí, como dicen, pues al maestro le tengo que traducir. Y pues nos tomamos el receso o el tiempo, como dicen, sin presionar al informante. Y pues ahí se trata, como dicen, dependiendo del punto que vayamos a hablar. Tal es el caso, como dicen, pues hay varias cuestiones que nos tienen que platicar a las personas, independientemente de qué exactamente cuál es el punto, pero básicamente es en la lengua. Y entonces pues ya luego transcribimos, y ya obviamente la parte del maestro pues hacer el español. Y pues es un trabajo que a veces tenemos que esforzarnos un poquito, porque hay personas quienes
se niegan a dar la información, así como, por ejemplo, un caso muy especial y que el maestro, como dicen, él lo siente así como hay una amistad muy directa con mi hermana que se llama Pio Quinta. Ella es hablante indígena, totalmente, como dicen, es monolingüe, ¿no? Y entonces, claro que en esta parte ella habla totalmente la lengua. Si habla el español, la habla pero muy muy cortada, pues hay ciertas palabras que no entiende. Y eso vemos, como dicen, pues que en mi comunidad sí se habla la lengua. Quizás de los 3.000, 2.800 que habemos en esa comunidad, quizás considero que hay un 30 o 20% que no las quieren hablar, sobre todo la nueva generación, que son los jóvenes quienes se rehúsan ya a usar la lengua. Pues tal vez sea por X razones, sabemos, como dicen, pues en algún momento, pues ahorita el avance de la tecnología y todo esto pues se ha estado metiendo en nuestras comunidades, y pues obviamente los jóvenes actuales pues casi no muy bien quieren hablar la lengua. Pero sí, por ejemplo, las personas mayores de edad o de mi generación, como lo digo a veces, mi generación todavía la mayoría hablamos la lengua. Y pues esto, como dicen, claro que la información en este caso en el ámbito del trabajo o lo buscamos con la persona de edad avanzada, porque son los que tienen la originalidad de las palabras o de lo que tienen que narrar o de lo que tienen que hablar al respecto, ¿no? Hay más personas, digamos, como tu hermana, que tiene esta calidad de monolingüe, que solo hablan la lengua chontal. Sí, están, o sea, esto, como son comunidades indígenas, mi comunidad es grande. Hay una parte que está al fondo que todavía no conoce el maestro, que está hasta el fondo donde están los monos. Ahí en esa parte hay 3 o 4 casas que no, hay monolingües, pues. Pero sobre todo son las señoras, pues, en este caso, como dicen, porque la mayoría de los hombres pues ya se trasladan de un lado a otro, al municipio, al estado, porque por la necesidad del empleo se tiene que mover uno. Pero las señoras son las que siempre, o las mamás son las que están en la casa, y pues obviamente pues son las que hablan más la lengua ahí. Aunque claro, en la parte del centro de la comunidad, pues como ya es una comunidad grande, pues ahí ya se habla totalmente la mayoría, tanto como español y la lengua. Sí. ¿En qué contextos dirías que se habla más la lengua que el español, o ya el español está entrando más en la comunidad? De hecho, desde que se inició en este caso el programa de la Secretaría de Educación, cuando iniciaron, pues empezaron a hablar o sea, mejor bien dicho, que cuando empezaron a dar las clases en las comunidades, nos obligaron a hablar el español. Y por eso hoy actualmente todavía hay programas, o ya se empiezan a reiniciar de nuevo, como dicen, para promover la lengua y así enseñar, y no tanto por hablar, sino también ahora por escribir, porque ya, como dicen, pues ya tenemos un alfabeto que aquí, como dicen, el maestro nos ha tenido, como dicen, a enseñarnos cuántas consonantes forma el alfabeto, y así. Y pues tal vez, como dicen, en la parte de educativa es eso, como dicen, que se tiene que se está dando, pero no un 100%, porque ni en la misma Secretaría de Educación, no sé si se debe a algún cuestión ahí, porque a menos nosotros insistimos de que debería de darse la lengua, se debería de impartir cuando menos 1 hora
en las escuelas primarias, secundarias. En el colegio de bachiller se está dando como opcional la lengua. Pues obviamente pues los que le interesan van a entrar, no todos como dicen. Pero sí hay comunidades en donde totalmente se habla la lengua, por ejemplo como Tecoluta, la parte de Ofiacaque, que por ejemplo ahorita en los ciclo escolar del colegio de bachilleres luego identificas a los jóvenes que vienen hablando la lengua y son gente de Tecoluta, que son jóvenes grandes, al igual que en la parte de Ofiacaque, que es el lugar que se llama Ash, es una comunidad indígena igual, donde se habla la lengua. Y pues obviamente que hay comunidades que definitivamente no se habla ya, aunque se esconden, porque yo ahora estuve en una ofrenda que se llama Guatacalca, encontré a personas que sí hablan la lengua, y ellos dicen que ya no hay hablantes en Guatacalca, que es una comunidad que está en la zona 2, y al igual que en la zona 1 hay una comunidad que también se dicen que no hay hablante, y sí hay personas quienes sí hablan la lengua. En este caso son los señores, que es la comunidad de Mazatiupa, Chicpacha. ¿Qué es esto de zona 1 y zona 2? Es una división de la cabecera municipal de Nacajuca. Se dividiera, como dicen, zona norte, zona sur. Okay. Nosotros lo identificamos como zona 1 y zona 2, okay. Pero de grupo indígena. Obviamente la gente que habla la lengua española totalmente, que no son indígenas, pues eso pertenece en la zona 3, zona 4, que son zonas conurbadas, que se llama ahora. Nosotros nos identificamos rápido como indígenas, la zona 1, zona 2, que es la parte donde estamos los indígenas. Y una pregunta personal, si me la permites, es si tienes hijos y si les hablas en la lengua. Sí, en este caso, a menos como dicen, pues mi hijo, el más chico que está ahorita, de 11 años, entiende la lengua. Sí, totalmente, como dicen. Claro, en la escritura, pues, como no se da la primaria, como dicen, esa es la cuestión, como dicen, que estamos en ese sentido, ¿no? Sí. Ya, pero entonces, digamos, sí hay esta parte que me parece muy positiva. Benjamín, ¿cuál fue tu primer interés en esta lengua? Y bueno, si nos puedes, retomando un poco lo que decía Santiago, si nos puedes hablar de las situaciones de bilingüismo en Chontal, que creo que son muy ricas, y si podemos saber qué te ha aportado a ti personalmente este trabajo, que además... que me siga aportando. No, pues el tema es muy rico, es muy amplio, porque es una situación que abarca muchos niveles, muchas circunstancias. Es cierto que todavía se encuentran personas monolingües en algunas zonas. Ahorita me entero que en Tapotzingo hay, en las afueras del pueblo, algunos monolingües. Generalmente son personas mayores, las que tienen menos, salen menos de su casa, se mantienen, en fin. Pero también como comunidad hay una, por lo menos, y yo creo que debe haber más por ahí, que es Tecoluta, que tiene mayor número de monolingües, porque es la comunidad que está más alejada de la cabecera municipal. Entonces la influencia de la cultura occidental ya les llega muchísimo más suavecita a Tecoluta. Pero Tapotzingo, Tucta, Mazatiupa están pegaditas a la cabecera, pues ahí les va todo: computadora, radio, cine, borrachas, todo. Aquí voy a platicar algo porque creo que sigue siendo vigente. Cuando yo llegué, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, oír la lengua, y la oí con los niños, pues los adultos no querían hablarme en la lengua, pero los niños sí. Entonces yo me sorprendía, porque no, esta lengua está a punto de perderse. La mitad de ella es español, porque tiene muchos préstamos. Y me quedé con esa idea en lo que recopilé información, analicé y todo esto.
Al cabo del tiempo, ya con más conocimiento de la lengua, dije, pues no es tanto, no es que se esté perdiendo, está pasando otra cosa rara. Había casos como, un ejemplo, pues, me platicaban un cuento que hablaban de los barcos que llegaban por la laguna y que robaban a la gente y a los niños, un mito que tenía la sociedad en aquel momento, ¿no? Porque basado un poco en hechos reales, los piratas reales, holandeses, franceses, ingleses, llegaban hasta por lo que antiguamente era la capital del estado, que es Santa María y la Victoria, entraban por el río con sus barcos y sacaban y quemaron la ciudad varias veces. Entonces ya había fundamento para esa creencia. La laguna que rodea Tuxtla está muchísimo más hacia el sur. Ya no es tan fácil que lleguen los barcos con los piratas. Ellos tienen cuentos de eso, ¿no? Que llegaban los piratas, ¿no? Entonces me platicaban que llegaban con sus nog grande barco. Analizando, nog quiere decir grande. Entonces, ¿por qué usan grande? ¿Ya por qué? Pues es una influencia del español. Me gusta utilizar la palabra gran o grande. Y ellos tienen la suya, parecido exactamente a lo mismo. Pero se les hace cómodo o les gusta. Y hay muchos ejemplos. Yo viví en Estados Unidos, en una avenida que se llamaba Table Mesa. Yo me moría de la risa, porque table quiere decir mesa. Pues se llamaba mesa, en inglés y español al mismo tiempo. Y pues nada raro que los chontales digan, no, grande barco, un gran barco, pues sí, lógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de préstamos del español que chontalizan, ¿sí? Lo adaptan a la palabra española a la fonología o a la morfología de la lengua chontal. Pero yo seguía con la idea de que la lengua estaba perdiendo o se iba a perder muy rápido. En esta separación que tuve la primera vez y luego regresé ya cuando me encontré con Santiago, ya vi la situación de una manera diferente. No se estaba perdiendo la lengua. Había aceptado por razones muy evidentes que les puedo platicar, pero me llevaría tiempo. Había una influencia del español muy fuerte y ellos habían aceptado muchos préstamos del español, pero mantenían su lengua. Y vean uno el discurso, en la forma que quieran, cuento, historia o lo que sea, y es un discurso chontal. Y se va uno con los hablantes más viejos y casi no usan préstamos del español, o los usan muy poco. Y entonces es una situación sociolingüística que no hemos estudiado y que se requiere el conocimiento, pero se requiere mucho tiempo y mucho trabajo, porque habría que visitar cada comunidad, hablar con una infinidad de gente para establecer los parámetros de uso de la lengua. Porque yo me encontré, por ejemplo, el chontal, como muchas de las otras lenguas mayas, no pueden contar en abstracto. No pueden decir 1, 2, 3, 4, imposible. Porque necesitan un clasificador que llamamos en lingüística. Entonces, uno que está largo, uno que es redondo, uno que es por mitades, uno que es racimo. Entonces, esos clasificadores es la parte primordial de la raíz numeral. Entonces, por ejemplo, un P o un tú. La raíz es un, y P o tú es lo que clasifica a lo que se está contando. Uno es para animados, otro para inanimados. Bueno, han perdido los números. ¿Por qué razón? A saber. Tienen 5, nada más 5 números. Y tienen, la señora Keller, que ha estudiado la lengua también, ha encontrado más de como 125 clasificadores. Es increíble, 125 clasificadores para 5 raíces. Sí, es muy loco, ¿no? Sí. Pero funcionan. En algún momento me dieron un texto en donde me hablaban de 15 hombres que cargaban un gran lagarto y me decían 15 jo. Que jo sería, en este caso no clasificado, pero era morfológicamente hablando de una cosa semejante. Jo es el pluralizador de la palabra. Pero como 15 no le suena plural
¿sí? Bueno, a ver, pues, si no me hago bolas. A ver, despacio. En la estructura chontal, cuando se enumera algo, se enumera, el número es el que lleva el singular o el plural, por Concordancia. definición. Y lo que está numerado va siempre en singular. Entonces, traducido literalmente, yo contaría 1 lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz, 4 lápiz. Así. Ok. El sustantivo no cambia. Lo que le da carácter de plural es el número. Lo mismo pasa cuando usan palabras en español. Bueno, debiera pasar, pero 15 no les da la idea de plural, por eso le pusieron jo, que es como 15 barcos o mesas o lo que quieran, ¿no? Ok. Pero entonces sí usan la palabra en español pluralizada. Pero regresándonos un poquito para no, digo, es muy interesante la parte de clasificadores en la lengua, y además 125 clasificadores me Sí, parece increíble. complejísimo. Ya de por sí es difícil explicar qué es ¿Qué es en un sí un clasificador, para luego todavía decir que hay 125. Pero me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué trabajos previos encontraste tú sobre la lengua, si ya había gramática, si fue como difícil No, encontrar bibliografía. No, de eso nueva. pedí yo mi limosna. No, desgraciadamente no había nada. Ujú. 2 o 3 articulitos como los de este señor Santa María, que escribió un poco sobre el chontal, sobre los chontales, pero desde el punto de vista etnográfico. Francisco Santa María, está Carlos Basauri, de los viejos antropólogos de los 40 del siglo pasado, Ujú. que hicieron 2 o 3 trabajitos nada más de descripción etnográfica. De lingüística creo que había 2 artículos, como de 3 hojas, en donde se mencionaba algo. Uno era de la señora Keller, una gringa de lingüístico de verano, que eran los fonemas del chontal. Y párale de contar. Entonces yo me volví loco porque en las bibliotecas no había nada, absolutamente nada. Entonces yo llegué a Tucta con mi lista de 100 palabras, las 100 palabras básicas del vocabulario de Suárez, para empezar a recopilar información léxica para poder hacer mi fonología del chontal. Obviamente con el tiempo fue ampliándose, después ya fueron textos y platícame una historia, en fin. Pero no había nada. De ahí que me surgió la idea, en algún momento dije, es que no es posible. Si hay algún otro estudiante que quiere estudiar los chontales, en cualquier aspecto, ¿en dónde saca algo de información? Entonces dije, bueno, voy a recopilar todo lo que se haya escrito, quien lo haya escrito no me importa. Yo voy a hacer una bibliografía y tenerla ahí, para quien esté interesado, aquí encuentra todo lo que hay. Y sí, me la hice. La hice, que será hace 4 o 5 años. Y tengo como 300 fichas bibliográficas, que es una miseria, una vil miseria, Claro. para los 500 años que tenemos de existencia los occidentales. Y no hay más estudios, pero igual que el purépecha, también hice una bibliografía sobre ellos. En 500 años de dominio occidental sobre los purépecha, había 125 fichas bibliográficas. No, pues no. Una gramática, que hizo Mary Foster, después son antropólogos gringos, para chontales. Hasta 1984 aparece la primera, podríamos llamar gramática del chontal, que no es tal. Es un trabajo de tesis, una tesis para doctorado en la Universidad de Luisiana, que presenta, ¿cómo se llama? El nombre? Susan Knowles, y presenta una tesis sobre el chontal de Macuspana, de San Carlos. Pero es un estudio lingüístico, no es una gramática didáctica, digamos, no es una gramática para el uso de la Para gente. los hablantes. Y es lo único que hay.
A mí yo no avancé más porque yo me dediqué básicamente a lo que me interesaba, aparte de la fonología, la morfología, porque la morfología del chontal es riquísima, preciosa. Hay para escribir 30 años y no termina uno. Pero sí tengo ya una serie de elementos para una gramática, pero yo quiero hacer una gramática que sirva para los niños, para la escuela. Que sea didáctica. Pues si quieren, para terminar esta segunda parte, que ya vamos un poco sobre tiempo, si nos podrían hablar sobre la importancia del chontal como patrimonio inmaterial y la necesidad de conservarlo. No sé, me gustaría más bien saber como la posición de Santiago respecto por ser el hablante. Sí, yo creo que en esta parte la conservación de la lengua por parte de nosotros, pues en base a los trabajos que se ha estado realizando ahora, creo que es fundamental para nosotros, porque ya tenemos base, ¿no?, de cómo escribir nuestra lengua, y pues la otra parte es divulgar la lengua, ¿no? Y esto, como dicen, se ha dado con varias series de trabajo que se ha dado, como dicen, por parte del maestro y por otros autores también, en esa parte. Pero la parte directa como hablante, en el caso de nosotros, pues se ha abierto las puertas, como dicen, para ciertas instituciones como escuelas. En el caso, como dicen, colegio de bachilleres, que se está dando ese taller. Y en la parte, algo curioso, porque a veces siempre me preguntan, ¿por qué tienes que ir a enseñar a hablar la lengua en la ciudad? Y muchos me han preguntado eso. Y mi respuesta ha sido, pues, trato de que nos conozcan, una, y dos, y que sepan que nosotros hablamos la lengua. Ahora, y en esta parte, a los jóvenes de la ciudad, quizás algunos, la mayor parte del estado, pues no conocen, tal como en este caso el maestro, cuando llegó por primera vez, me contaba que no conocían los chontales en Acajuca, que no sabían si existían. Hasta ahora los jóvenes de la ciudad, igual. Me acuerdo que un examen para ver si pasan a ingresar en la escuela, le hacen un examen, y la pregunta que le hacen, si conoce a los chontales, y los alumnos o los que van a ingresar dicen que no. Y cuando realmente, como dicen, nosotros, por ejemplo, ahorita con esta publicación y otras entrevistas, otros eventos que se realiza, se da a conocer pues nuestra lengua. Pero claro que en este caso nosotros, en este caso un servidor, me influyo más a la ciudad para tratar de promoverlo, pues, y así dar conocer de que existimos y hablamos la lengua, pues, independientemente que la globalización no tiene así. Eso pues obviamente, como dicen, no la mayoría totalmente, como vuelvo a recalcar, que un 100% no, pero sí un 80% podría ser, de los hablantes, como dicen, que sí hablamos la lengua y conservamos la lengua. Y se reconocen como hablantes. Un servidor sí, algunos jóvenes no. Se rehúsan pues por una serie de, a veces la palabra se llama discriminación. Y entonces de repente, si llegas a la ciudad, sobre todo en la cabecera municipal, eso lo he hablado muy claro, en la cabecera municipal de Nacajuca, si te escuchan hablar una lengua, pues ya luego no te dicen, este es indio, no sé qué. Bueno, ¿y qué hace algunos? Bueno, pues si me califican de esa manera, me quedo para atrás, o ya ni hablo la lengua, o así me identifico nada más. Aunque claro, los jóvenes tienen conocimiento de la lengua, pues. Sí. Pues sí, sería importante
tomaran esta conciencia, ¿no? De la importancia de Ujú. conservar la lengua. Ujú. Y para Benjamín, la pregunta sería, ¿qué se perdería en estos términos de patrimonio si se perdiera la lengua? Pues, así para decirlo pronto, como decía el maestro Manrique, se perdía una parte muy, muy importante de la cultura universal que debe tener el hombre. Yo agregaría, los mexicanos tenemos un problema, los mexicanos en general, un problema de falta de identidad. Nos reconocemos, hay cosas que parece que nos unen, la bandera, los charros, Pero al final de cuentas no tenemos una identidad claramente definida. Eso puede ser explicado de muchas maneras. Yéndonos a un ámbito más local como es el tabasqueño. En Tabasco no existió más que chontales, y para de contar. Creo hay una decisión completa y absoluta entre los no chontales y los chontales. Pero lo que yo veo, los no chontales no importan, pero los chontales sí importan y mucho. Y yo les veo, a lo mejor es una percepción, no lo puedo afirmar con números, pero tienen una identidad a pesar de los que se reniegan de ser chontales, que te dicen, no, los chontales, pero dijo, ahí normal se te ve hasta como caminas, de verdad. Y empieza a platicar, empieza la confianza y aceptan que son chontales, que ya explican por qué ya no la lengua, en fin. Entonces a mí me da la impresión de que tienen una identidad todavía muy firme, muy bien asentada, y una manifestación de esa identidad es la lengua. Cuando la pierden saben que están perdiendo su identidad, pero lo quieren, por lo que sea Santiago. Es tanta la discriminación, es tanto el hacerlos a un lado, humillarlos, tratarlos indignamente, que cualquier ser humano dice hasta aquí. Si me discriminan porque soy indígena, pues desde ese momento dejo de serlo. Ahora, ¿por qué me apura? Porque esto, es a nivel local, pero esto pasémoslo a nivel nacional y estamos igualito en todas partes. Yo quiero reconocer por qué soy mexicano, pues necesito darles el valor. Y hay cosas que digo, pero siempre mi pregunta, yo soy mexicano y yo digo, salgo del país con los nopales aquí en la cabeza, porque yo sí soy mexicano de corazón. Pero no me diga que a mí me representa el charro cantor. Perdón, no. Pero ¿qué tal que yo nací en Tabasco? ¿Qué tiene que ver con Tabasco? Un charro. Nada. Y con una gente del norte. Nada. Entonces, ¿por qué lo escogimos como símbolo nacional? La China poblana, pues será de Puebla, del centro de México a lo mejor, pero ni a Guerrero ni a Veracruz les dice mucho. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? Bueno, pues eso quedará para la reflexión en otro programa, porque ya tenemos que despedirnos. Les agradezco a mis invitados, Benjamín Pérez, Santiago de la Cruz, en la conducción Heriberto Sierra. A nombre de Radio INA damos por terminada esta segunda parte. Agradecemos la generosa participación de nuestros invitados. Esto fue una producción de la Dirección de Lingüística y de la Dirección de Medios de Comunicación del INA. Gracias también a nuestros escuchas quienes nos atienden a través del internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Les invitamos a consultar más materiales en www.radio.ina.gov.mx. En la producción, Saúl Morales Lara, Gabriela Marentes Garza y Evanibaldo Morales Elís. La operación técnica a cargo de Javier Cortés. En el apoyo, Lauro Gaspar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Escuchaste la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Identidades. Serie radiofónica realizada por la Dirección de Lingüística y la Dirección de Medios de Comunicación. No olvides consultar más materiales sonoros en www.radioina.blogspot.com. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 75 aniversario. Conaculta.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.